Antes de empezar, no se te olvide darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos y tu familia. Y dime, ¿desde dónde lo estás viendo? Gracias. Me llamo Evelyn Martín y tenía 68 años cuando me di cuenta de lo frágiles que pueden ser los lazos familiares. Vivo sola en una casita sencilla, en un barrio tranquilo donde mis días son todos parecidos. Todo es simple, tranquilo, sin muchas sorpresas, y la verdad, no me molesta. Después de criar a 2 hijos, trabajar 40 años como contadora y perder a mi esposo hace 10 años, ya me había acostumbrado a la rutina. Pero siempre me emocionaban las fiestas, sobre todo la Navidad. Era la única época del año en la que podía contar con que mi hijo Eric y su esposa Beth vendrían a pasar tiempo conmigo. Pero este año, algo se sentía raro. Era como si el ambiente estuviera cargado, como con una tensión que no se veía pero se sentía. Todo empezó como siempre. Pasé el día cocinando, poniendo la mesa, preparando las bebidas, quería que todo saliera perfecto. La casa olía delicioso a pavó y de fondo sonaba música navideña mientras yo ponía los postres en la barra. Eric y Beth llegaron temprano, como de costumbre. Los recibí con un fuerte abrazo. Eric, mi único hijo, siempre fue lo más importante para mí. Era un buen muchacho, pero con los años se fue haciendo más distante, venía menos seguido y cuando venía, se le notaba distraído. Beth, su esposa, siempre fue educada, aunque un poco mandona a veces, pero nunca le di mucha importancia. Los dos trajeron vida a la casa y por un rato se me olvidó ese mal presentimiento que traía. La cena salió bien, casi todo como lo planeé. Eric se sentó en la cabecera, Beth a su lado, y yo serví la comida con una sonrisa. Al principio la plática fue ligera, del trabajo, de lo que habíamos estado haciendo, y esas bromas típicas de las fiestas. Me sentía bien, cómoda, aunque esa tensión seguía ahí, muy leve pero presente. Y de pronto, sin esperarlo, pasó algo que lo cambió todo. Ya más tarde, mientras terminábamos de cenar, Eric me miró fijamente. Tenía una mirada fría, y con un tono de voz que nunca le había escuchado, me dijo: «Ojalá nunca hubieras nacido». Esas palabras se quedaron flotando en el aire. En ese momento, todo el calor de la Navidad se esfumó. Fue como si me hubieran quitado el aire de golpe. Todo mi cuerpo se puso tenso. Beth no dijo nada, solo bajó la mirada a su plato y apretó su copa de vino con fuerza. Eric seguía con el rostro serio, como si lo que dijo no fuera nada. Pero a mí, esas palabras me destrozaron. Me quedé congelada, sin saber qué decir. Sentí un dolor profundo, como nunca antes. Por primera vez, sentí que ya no pertenecía a mi propia familia. Todos los años que me dediqué a ellos, el amor, los cuidados, los sacrificios. Todo eso se sintió como si no hubiera valido nada. La cena siguió, pero yo ya no estaba ahí. Mi mente se fue lejos, como perdida en ese dolor que no podía ignorar. Las grietas en mi familia ya eran visibles. Y en ese momento supe que algo tenía que cambiar. Yo sabía que ese era el punto donde todo se rompía. El resto de la noche fue como una neblina, como si estuviera viendo la vida de otra persona y no la mía. Recuerdo que Eric intentó sacar plática, pero yo no pude decir nada. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo fingir que todo estaba bien después de lo que me dijo? Lo peor fue que ni siquiera pude preguntarle por qué lo había dicho. El silencio entre nosotros era horrible, como una nube pesada de la que no podía salir. Al final, me disculpé. «Estoy cansada», le dije, con la voz un poco temblorosa. «Creo que me voy a dormir temprano». Eric ni siquiera levantó bien la cara de su celular, solo movió la mano como diciendo sí, sí, y murmuró algo que tal vez fue una despedida. Pero no me importó. Sentía el corazón vacío y solo quería estar sola. Me fui a mi cuarto y cerré con llave. Me senté en la orilla de la cama, con las manos temblando, tratando de entender qué acababa de pasar. No podía sacar de mi cabeza ese momento en que Eric soltó esas palabras. La frialdad de su voz, su manera tan dura de hablarme, apenas podía respirar. Toda mi vida me dediqué a él, hice todo lo posible para que tuviera un buen futuro. Trabajé horas extra, dejé mis propios sueños a un lado por los suyos.
¿Y esto era lo que recibía a cambio? Una frase cruel, sin motivo, como si no valiera nada en su vida. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, con la cabeza llena de pensamientos. ¿Estaba enojado por algo? ¿Era por dinero? ¿Estaría resentido por todo lo que hice por él? Quise creer que fue un arranque, algo que dijo sin pensar. Pero en el fondo, yo sabía que no. Lo dijo con intención. Fue algo frío, pensado. Al día siguiente, sentí una claridad fría. Sabía que no podía dejarlo así. Tenía que hacer algo. Lo que más dolía no era solo lo que dijo esa noche, sino todo lo que venía de antes. Años de sentirse lejos, como si yo ya no importara. Me di cuenta de que por más que yo hiciera, por más que intentara estar ahí para él, nunca iba a ser suficiente. Mientras hacía el desayuno, mis manos se movían solas, como en automático. Los huevos tronaban en el sartén y el olor del café llenaba la casa, pero yo no podía dejar de sentirme vacía por dentro. Entonces tomé una decisión. Cuando Eric y Beth se fueron esa tarde, yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. No fue algo fácil, pero era lo único que tenía sentido. Iba a desheredarlo. Se acabó el ser su respaldo, la persona a la que solo buscaba cuando necesitaba algo. Saqué mi testamento viejo y lo leí. Ya tenía tiempo sin actualizarlo, pero sabía bien que debía cambiar. La casa, el dinero, todo por lo que trabajé en mi vida. Lo iba a donar a gente que sí valore el esfuerzo, la bondad y el respeto. Taché el nombre de Eric con firmeza. La tinta se secó, y con eso, mi decisión quedó sellada. No sabía si lo iba a volver a ver, pero en ese momento, ya no me importaba. Lo único que me importaba era mi paz. No iba a dejar que él decidiera cuánto valgo. Ya no. 2 días después de la cena, sonó el teléfono. Mis manos temblaban mientras veía la pantalla. Era Eric. No contesté. Sabía lo que quería, una explicación, una justificación, tal vez hasta una disculpa. Pero ¿cómo se explica algo tan claro? ¿Cómo explicarle todos esos años de abandono, ese resentimiento escondido detrás de una sonrisa falsa? Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi cabeza daba vueltas, pero no, ya no se trataba de él. Se trataba de mí. Y tenía que ser así. La decisión de desheredarlo fue como quitarme un peso enorme de encima. Fue algo fuerte, doloroso, pero también una especie de liberación. Ya no sentía esa carga en el pecho, pero tampoco sentía alegría. Solo un hueco dentro de mí que no podía llenar. Miré por la ventana. El cielo ya se estaba oscureciendo. Todo afuera se veía en calma, en paz. Y por dentro, mi casa también estaba callada. Demasiado callada. Entonces lo entendí. No podía quedarme ahí. No podía seguir viviendo en una casa donde cada ruidito del piso me recordaba todos los años que pasé tratando de mantener a mi familia unida. Ese silencio me asfixiaba. Agarré mi abrigo. Era momento de irme. De alejarme de todo lo que me había roto por dentro. Necesitaba buscar algo que me hiciera sentir viva otra vez. Le di una última mirada a la casa. Salí, y cerré la puerta detrás de mí. El viento frío me pegó en la cara, pero no me importó. No sentía nada, solo una energía rara que me revoloteaba por dentro. No tenía ni idea de a dónde iba, pero sí sabía que ya no podía quedarme ahí. Mi celular sonó otra vez. Esta vez contesté. Mamá. Era la voz de Eric, temblorosa, insegura. Necesitamos hablar. No voy a volver, Eric, le dije con voz firme y fría. No puedo. No después de lo que me dijiste. Del otro lado no se oía nada. Un silencio que dolía. Hasta que, al fin, lo escuché. Mamá, por favor. Esa súplica me pegó directo al estómago. Quise llorar, gritarle, hacerle entender. Pero no lo hice. Y ya tomé mi decisión, le dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. Y es definitiva. La llamada se cortó. Me quedé ahí parada, con el teléfono pegado a la oreja.
No sabía si estaba triste o aliviada. Pero sabía que había tomado el control. Por fin, después de años, estaba haciendo algo por mí. No por él. Es curioso cómo la vida puede cambiar tan rápido. Un momento antes estaba frente a mi casa, con el corazón latiendo fuerte por la decisión que tomé. Y al día siguiente, ya andaba caminando sin rumbo por la calle, con la cabeza hecha bolas por esa llamada. Hacía frío, pero ni lo sentía. Todo se sentía como un sueño raro, como si flotara entre una neblina. Hasta que algo pasó, algo que me volvió a traer a la realidad. Una figura apareció al final de la calle. Alguien que no veía desde hace años. Entrecerré los ojos, tratando de ver bien. Era un hombre alto, de hombros anchos, caminando hacia mí. Y cuando se fue acercando, me cayó el 20. Era David, el hermano de mi ex esposo. Tenía mucho sin hablar con él. Después del divorcio, perdimos contacto. La familia de mi ex siempre fue algo distante, como si solo se acercaran por compromiso. Pero David era diferente. Siempre fue amable, callado, y, en cierto modo, también algo solitario. Como yo. Evelyn. Su voz rompió el aire, profunda, igualita a como la recordaba. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Ya estaba frente a mí. Lo vi en la cara, tenía preocupación escrita por todos lados. David, alcancé a decir en voz bajita, casi un susurro. ¿Qué demonios pasó, Eve? Ya estaba justo frente a mí, con esa mezcla de preocupación y confusión en la cara. Me enteré de la cena. Escuché lo que te dijo Eric. ¿Estás bien? Quise decirle que no se metiera, que no era asunto suyo. Pero no pude. No con esa mirada tan sincera, tan llena de cariño. Estoy bien, le dije. Lo dije rápido, solo necesitaba un poco de aire. Pero él no se la creyó. Su expresión se suavizó mientras me veía, como si estuviera tratando de leerme la cara, buscando algo más. No te creo, dijo bajito. Pero está bien, entiendo que no quieras hablar. ¿Puedo al menos caminar contigo? Dudé un momento, luego asentí. Empezamos a caminar juntos, lado a lado. La ciudad sonaba a lo lejos, tranquila, pero por dentro de mí había un caos. David habló con voz relajada, pero con cuidado. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Lo miré. El corazón todavía me pesaba. No sé. Lo de Eric ya está decidido. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. David asintió y apretó los labios, sin decir nada. Caminamos un rato en silencio. Las palabras que acababa de decir todavía flotaban en el aire. No estás sola en esto, ¿sí sabes? Y dijo de pronto. Si algún día necesitas algo, aquí estoy. Sus palabras me pegaron más fuerte de lo que pensé. Estaba tan enfocada en lo que estaba perdiendo, mi hijo, mi familia, que se me olvidó que todavía hay gente que sí se preocupa por mí. David no vino a salvarme. No iba a arreglar todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, no era invisible. El paseo se acabó más rápido de lo que quería. Ya estábamos de nuevo frente a mi vieja casa. El corazón me latía con fuerza. David me miró una última vez. Su cara era amable, pero firme. Te voy a buscar pronto, dijo con sinceridad. Asentí, y una pequeña sonrisa se me escapó. Voy a estar bien, le dije, aunque en el fondo, no estaba tan segura. David se fue, y yo me quedé ahí. Fue entonces cuando me cayó el 20. No estaba completamente sola. No del todo. Y ese fue el primer rayito de esperanza que sentí en días. Pasó una semana. Recibí una llamada. La casa se sentía más callada de lo normal. La soledad ya se había instalado, como siempre pasa después de una tormenta emocional. Las paredes parecían cerrarse. Hasta los ruidos del piso sonaban raros, como si estuviera viviendo en casa ajena. Los últimos días los pasé haciendo lo que me prometí, nada. Solo estar sentada, en silencio, dejando que la decisión que tomé me cayera de lleno.
Seguía pensando en esa noche, la de la fiesta familiar. Y las palabras de Eric no dejaban de repetirse en mi mente, una y otra vez, como eco. Entonces sonó el teléfono. No me sorprendió. Llevaba días esperando esa llamada. Sabía que tarde o temprano llegaría, y tendría que enfrentar lo que venía después de haber desheredado a mi hijo. Pero lo que no esperaba era quien estaba llamando. Era Patricia. Evelyn, querida, ¿cómo estás? Su voz sonaba demasiado amable, muy dulce. Hasta podía imaginar su sonrisa falsa, aunque sabía que no era real. Sentí un nudo en el pecho, como cuando entras a un lugar lleno de gente que no quieres ver. No quería hablar con ella. No quería oír nada de lo que tuviera que decir. Pero no tenía muchas opciones. Estoy bien, Patricia, le contesté, tratando de mantener la voz neutral y apretando fuerte el teléfono. Ella no perdió el tiempo. He estado pensando en ti, Evelyn. En todo lo que pasó. Creo que deberíamos vernos. Hay algo importante que necesitamos hablar. Me quedé congelada. El miedo me apretó el estómago. Sabía perfectamente por dónde iba eso. Ellos querían algo. Patricia, no me interesan tus ideas ni tus planes. Ya tomé una decisión. Y no tienes que preocuparte por mí. Intenté terminar la llamada, pero ella no quiso soltarme. Ay no, Evelyn, espérate. No se trata de Eric, ni de mí, ni del dinero siquiera. Esto es por ti. Tú mereces más, y las dos lo sabemos. Tengo una propuesta. Algo que podría cambiar todo. Sentí cómo se me apretaba la mandíbula. ¿De qué hablas? Pregunté, con tono frío, aunque la curiosidad me picaba. Patricia hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz bajó tanto que casi era un susurro. He estado hablando con algunas personas, gente importante. Podemos ayudarte, Evelyn. Podemos asegurarte un futuro, un legado. Solo tienes que confiar en mí. En nosotros. Sus palabras me pegaron como una cachetada. Esto no era un simple ofrecimiento amable. Era algo planeado. Querían algo de mí, eso me quedaba claro. La única pregunta era, ¿qué? No, dije firme, apretando el teléfono con más fuerza. No necesito su ayuda. Ya acepté lo que hice. No quiero que nadie venga a intentar arreglar nada. Pero Patricia no se rindió. Evelyn, por favor. Si lo piensas bien, podrías asegurarte de que todo lo que has construido esté protegido. Hay personas que quieren verte bien, ayudarte. No tienes que hacer esto sola. Podrías tener mucho más de lo que nunca imaginaste. Sentí una náusea en el estómago. Casi podía imaginarla inclinándose hacia mí, con esa voz dulce y una sonrisa fingida. Sabía que lo que me ofrecía no era apoyo. Era un trato. Y esos tratos siempre tienen condiciones. Yo no soy tonta. Sabía exactamente qué buscaban. Pero también sabía algo más, no iba a dejárselos. Y nunca voy a confiar en ti, Patricia, le solté, firme. Y mucho menos voy a dejar que tú controles mi vida. Del otro lado se hizo un silencio largo. Podía sentir cómo el ambiente se enfriaba mientras ella procesaba lo que le acababa de decir. Entonces, con un tono que apenas disfrazaba la amenaza, dijo: Está bien, Evelyn. Pero acuérdate, hay ofertas que solo se hacen una vez. No digas que no te lo advertí. Y colgó. Solté el teléfono, dejándolo caer sobre mis piernas, con el corazón latiéndome rapidísimo. La oferta fue justo lo que imaginaba, vacía. Pero lo que realmente me sacudió no fue la amenaza, sino darme cuenta de que mi propia familia, esa por la que di todo, ahora estaba en mi contra. Ya habían marcado la línea. Y yo no iba a cruzarla. Me recosté en la silla, viendo la casa vacía a mi alrededor. Y me di cuenta de algo importante. Ya estaba harta de ser la que siempre da. Ya no me iban a usar. Era momento de tomar las riendas. Hora de recuperar lo mío. Pero no estaba preparada para lo que venía después. 2 días después de esa llamada,
Alguien tocó el timbre. No esperaba visita. El corazón se me aceleró mientras iba a abrir. Por un segundo, pensé que tal vez era Eric, que finalmente iba a enfrentar lo que había hecho. Pero cuando abrí la puerta, me congelé. Frente a mí estaba una mujer que no conocía. Su cara era tranquila, pero sus ojos tenían una mirada tan intensa que me puso incómoda. Era alta, de cabello oscuro amarrado en una cola muy ordenada, y vestía un traje negro sencillo pero elegante, de esos que gritan profesional. Había algo en esa mujer que no cuadraba, como si no perteneciera ahí. ¿Le puedo ayudar en algo?, pregunté de forma automática, dando un paso atrás para cerrar la puerta. Pero ella también dio un paso hacia adelante. Tenía una presencia muy fuerte. Vengo de parte de Patricia, señora Martín, dijo con una voz firme, seria, que no temblaba ni tantito. Necesitamos hablar sobre la propuesta que le hemos estado ofreciendo. Fruncí el ceño y sentí que el corazón se me aceleraba. Esto no era una visita casual. Esto ya era algo más planeado. Y ya dejé claro lo que pienso, respondí con voz firme, aunque me temblaba un poco. No quiero nada de Patricia ni de nadie que esté con ella. La mujer no se inmutó. Solo levantó una carpeta de esas color manila, como las de oficina. Si esto tiene que ver con su testamento, señora Martín. Patricia no es la única interesada en sus bienes. Hemos estado al tanto de su situación y hay una posible alianza que quisiéramos platicar con usted. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Alianza?, repetí, tratando de entender. ¿De qué carajos estás hablando? La mujer abrió la carpeta, sacó una hoja y me la pasó. Y esta es una copia de la actualización más reciente de su testamento, firmada y notariada. Hemos estado revisando su situación financiera, sus propiedades, sus inversiones. Sentí un nudo en la garganta. Esto ya no era solo por dinero. Era control. Estaban queriendo manipularme para hacer algo que yo no quería. ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté con voz entrecortada, llena de enojo y miedo. Eso es privado. Ella me miró directo, con una mirada fría y calculadora. Te sorprenderías con lo que se puede encontrar cuando uno busca con ganas. Sabemos todo sobre usted, señora Martín. Su casa, sus ahorros, su negocio de fotografía, todo. Quise cerrarle la puerta en la cara, pero algo me detuvo. Sus palabras me pegaron como golpe al estómago. Me habían estado vigilando todo este tiempo. Están tratando de intimidarme, dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro me sentía a punto de caerme. Pero no me voy a dejar. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. No estamos aquí para intimidarla, señora Martín. Venimos a ofrecerle algo que podría facilitarle la vida. Aún está a tiempo de cambiar de opinión. Todavía podemos trabajar juntos. Pero el tiempo corre. Sentí como si algo me apretara el pecho. Quería decirle que se largara, cerrar la puerta de golpe y no volver a verla jamás. Pero el miedo me decía que esto ya no era algo que pudiera ignorar. Esto ya no era por dinero. Era por poder. ¿Sobre quién iba a decidir qué pasaba con lo que quedaba de mi vida? No me interesa tu oferta, dije, por fin con fuerza. Sal de mi casa. Por un momento, la mujer se quedó quieta. Pero luego dio un paso atrás y se fue sin decir nada más. Nos pondremos en contacto, señora Martín. No crea que tiene todo el tiempo del mundo, dijo mientras caminaba por mi entrada. Me quedé ahí, parada en la puerta, sin poder moverme. Cerré con fuerza y me recargué en ella, respirando agitada. Se estaban acercando. Las paredes se cerraban. No sabía cuánto más podía aguantar. Pero algo sí tenía claro. No les iba a dejar ganar. No ahora. Nunca. Esa noche no pude dormir bien. Cada sombra en mi cuarto parecía que me hablaba. Cada rincón de la casa me daba la sensación de que alguien estaba ahí, escondido. Y no podía quitarme la idea de que lo de Patricia no era solo por dinero. Había algo más oscuro detrás de todo esto. No podía dejar de dar vueltas en la cama.
mi cabeza no paraba. ¿Por qué apareció David? ¿Por qué Patricia mandó a esa mujer a mi casa? ¿Y por qué demonios pensaban que podían manipularme así? El zumbido del celular en la mesita de noche me sacó de mis pensamientos. Lo agarré, esperando ver otra llamada de Eric o Patricia. Pero al ver el nombre en la pantalla, se me detuvo el corazón. Era David. Dudé un momento, con el dedo sobre el botón de contestar. Una parte de mí quería ignorarlo. No quería meterme en más problemas. Especialmente después de todo lo que había pasado. Pero otra parte necesitaba respuestas. Contesté. ¿David? Mi voz sonó bajita, hasta frágil. Evelyn, dijo con urgencia. Necesito hablar contigo. Algo está pasando. He estado investigando un poco y encontré algo que tienes que saber. Me senté en la cama de golpe. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué encontraste? ¿De qué hablas? Que esto es más grande de lo que crees, dijo en voz baja. He hablado con algunas personas. Y hay cosas sobre Patricia y sus planes que tú no sabes. Cosas que pueden cambiarlo todo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Tiene que ver con el testamento? No solo eso, Evelyn. Hay más. Tienes que tener cuidado. Están pasando cosas por detrás, cosas que podrían arruinarlo todo. Se están moviendo sin que tú te des cuenta. Sentí un nudo en el estómago. Ya no se trataba solo de la familia. Esto era algo más grande. Ese juego de poder que yo pensaba que era solo un drama familiar. Ya era peligroso. Y yo estaba justo en medio. David, ¿de qué me estás hablando? Pregunté, ahora con la voz temblando. ¿Qué están planeando? No puedo contarte todo por teléfono, dijo. Pero tenemos que vernos mañana. Te voy a explicar todo en persona. Me quedé mirando el celular. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Qué sabía David? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Y qué estaba haciendo Patricia a mis espaldas? Te voy a ver, dije antes de pensarlo 2 veces. ¿Dónde? Donde íbamos antes, respondió. El restaurante viejo de Maple Street. Ahí estaré, al mediodía. No llegues tarde. Colgué con las manos temblando. No sabía qué había descubierto David, pero algo estaba claro. Esto no había terminado. Me levanté y empecé a caminar por la habitación. Sentía que las paredes se cerraban otra vez. Pero esta vez, no sabía si iba a poder salir. Mañana tendría respuestas. Y estaba lista para lo que David me fuera a decir. Porque si lo que él insinuaba era cierto. Si estaban pasando cosas que yo ni imaginaba. Entonces todo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, ahí estaba yo, sentada en la misma mesa de siempre en el restaurante. El olor a café recién hecho y tocino llenaba el aire. Pero no me calmaba nada. Tenía un nudo en el pecho. Estaba más nerviosa de lo que quería aceptar. David no me dijo mucho por teléfono. Pero la forma en que me habló. Esa urgencia. No se me podía olvidar. Algo no estaba bien, y yo necesitaba saber qué era. El restaurante estaba tranquilo, más de lo normal para ser entre semana. Vi la hora. Eran las 11:45 de la mañana. Había llegado temprano, con la esperanza de adelantarme a lo que fuera que David había descubierto. La idea de enfrentar más traiciones, más mentiras, me tenía al límite. Pero ya no tenía opción. Esto ya era más grande que yo. No sabía exactamente qué había estado investigando David. Pero las piezas empezaban a encajar en mi cabeza. Las jugadas de Patricia, la mujer extraña que vino a mi casa. Y ahora las advertencias raras de David. Todo apuntaba a algo mucho más oscuro. Entonces sonó la campanita de la puerta. Levanté la vista, y ahí estaba David. Entró como si nada, con su típica calma. Pero su cuerpo se notaba tenso. Sus ojos miraban rápido por todo el lugar. Como si esperara a alguien o algo más. Se sentó frente a mí, con la cara seria.
Por un momento no me miró, pero luego cruzó la mirada conmigo. Tenías razón, dijo en voz baja. Esto no es solo por dinero. Se trata de poder. Y tú estás justo en medio de todo. Me incliné hacia él. El corazón me latía fuerte. ¿De qué hablas? ¿Qué encontraste? David miró hacia la puerta con nervios antes de hablar otra vez, ahora aún más bajito. Patricia ha estado en contacto con gente muy poderosa. Personas que están moviendo todo desde las sombras. Y quieren mantener el control. Te han estado siguiendo, Evelyn. Te han estado vigilando. Y ya empezaron a moverse. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Qué tipo de movimientos? Pregunté. David se quedó callado un momento, como pensando bien sus palabras. Se han asegurado de que estés sola. De que no tengas a nadie que te apoye. Saben que el testamento va a cambiar. Saben de tu negocio, y no les gusta que te estés volviendo tan independiente. Me sentí mal del estómago. Esto era peor de lo que imaginaba. La verdad me pegó como un golpe en el pecho. Patricia no solo quería mi dinero. Ella y su gente querían controlar todo en mi vida. ¿Pero por qué hacen esto? Pregunté apenas en un susurro. ¿Qué quieren de mí? David dudó, echó otro vistazo al restaurante. Y luego se acercó más a mí. Quieren asegurarse de que no arruine sus planes. Necesitan tus bienes, tu negocio. Y, Evelyn, necesitan que te quedes callada. Si no lo haces, las cosas se van a poner feas. Van a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Sentí que se me iba el color de la cara. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, como si me ahogaran. ¿A qué te refieres con feo? La cara de David cambió. Se puso más seria, más oscura. He escuchado rumores, Evelyn. No les importa ensuciarse las manos. Si te resistes, van a ir por ti. Me recargué en el respaldo de la silla, sintiendo el peso de todo eso. Esa vida tranquila que pensé que había construido, mi paz. Mi libertad, todo eso, se estaba desmoronando. ¿Por qué me estás ayudando? Pregunté, sin pensarlo. ¿Qué quieres de mí? David me miró, y su expresión cambió. Se suavizó. Porque eres familia, Evelyn. Y sé que eres más fuerte de lo que ellos creen. Pero tenemos que actuar rápido. Se están moviendo rápido, y mientras más tardes, más difícil va a ser quitarte su control. Asentí despacio. La verdad de todo esto me cayó como piedra en el estómago. Ya no era solo por dinero. Ahora era por sobrevivir. Tienes que decidir, Evelyn, siguió David, con tono urgente. O te rindes y vives el resto de tu vida bajo sus reglas. O peleas. Pero si decides pelear, tienes que estar lista para lo que viene. Volteé a ver por la ventana. El sol se estaba escondiendo detrás de los edificios. Por primera vez en días, sentí algo dentro de mí. Algo que no sentía desde hacía mucho. Era decisión. Una necesidad de defender lo mío, de pelear por mi vida y por mi futuro. Volteé a ver a David con voz firme. No me voy a rendir sin pelear. Los días que venían se veían largos, llenos de dudas e incertidumbre. Ya había tomado mi decisión. Ahora tocaba actuar. Las decisiones que iba a tomar podían liberarme, o amarrarme para siempre a una vida controlada por gente que solo me veía como una herramienta. Las palabras de David no salían de mi cabeza. Tenía que adelantarme a Patricia y a sus jugadas. Tenía que ser lista, cuidadosa, y también fuerte. No podía dejar que el miedo me guiara. Pasé horas investigando, buscando todo lo que pudiera sobre los socios de Patricia. Esa gente que mueve los hilos detrás de todo. Era como ir quitando capas de niebla espesa que me había estado rodeando por años. Cada cosa que descubría me llevaba a más conexiones. Más personas metidas en un juego que resultaba mucho más grande de lo que yo pensaba. Ya no se trataba solo de mí o de mi hijo. Esto era algo más peligroso, y también mucho más valioso.
Estaba en la sala, escribiendo en la laptop, cuando sonó el timbre. Ese sonido rompió el silencio como cuchillo. El corazón se me aceleró, y me empezó a sudar la nuca. No esperaba a nadie. Me levanté con cuidado, pensando mil cosas. ¿Podría ser Patricia? ¿O alguien que ella mandó? Volvió a sonar el timbre. Fuera quien fuera, no se iba a ir hasta que abriera. Fui a la puerta y la abrí. Ahí estaba Amanda. Tenía la cara tensa y una mirada calculadora. Sostenía un sobre grande en las manos. Mamá, dijo con una voz demasiado dulce para ser sincera, he estado tratando de hablar contigo. ¿Podemos platicar? No la invité a pasar. Solo me crucé de brazos y me recargué en la puerta. ¿Qué quieres, Amanda? Por un segundo se le fue la sonrisa, pero se repuso rápido. Necesitamos arreglar esto. Sé que las cosas entre nosotras no han estado bien, pero esto, lo de Eric. Esta no eres tú, mamá. No así debería terminar todo. Levanté una ceja. No tienes derecho a decirme cómo deben terminar las cosas. Después de lo que Eric me dijo, ya estuvo. No necesito tu compasión. Amanda se acercó un poco, bajando la voz. No es compasión. Se trata de la familia. De hacer lo correcto. Queremos arreglar esto contigo. Me puse más tensa. ¿Queremos? ¿Quiénes son nosotros? Entonces levantó el sobre. Vi un brillo raro en sus ojos, uno que no supe leer. Desde parte de Patricia, dijo Amanda. Ella quiere ayudarte, mamá. De verdad. Todo esto, lo de que te desheredaron, los pleitos con la familia, todo se puede arreglar. No tienes que estar sola. No tienes que vivir así. Queremos ayudarte. La miré fijo, con ese sobre en su mano que parecía más amenaza que apoyo. ¿Ayudarme con qué, exactamente? ¿Qué estás tramando ahora, Amanda? Sus ojos se pusieron fríos por un instante antes de que volviera a sonreír. Y no es un juego, mamá. Es una segunda oportunidad. Patricia quiere ofrecerte un lugar en su círculo. No tienes que estar sola. Puedes tener un futuro, puedes tener todo lo que siempre quisiste. Pero tienes que volver con nosotros. Regresa con la familia. Sentí como me subía la rabia por dentro, pero me la tragué. No iba a darle el gusto de verme perder el control. ¿Y esto qué trae, Amanda? ¿Qué quieren de mí a cambio? Dudó un segundo. Y ahí vi a la Amanda real. Esa que siempre pensaba primero en lo que podía ganar, no en la gente. No se trata de lo que queremos de ti, mamá. Se trata de darte lo que tú mereces. Me dieron náuseas. Todo lo que decía eran puras mentiras. Le quité el sobre de la mano y lo abrí. Había papeles, contratos, documentos legales. Los revisé rápido y sentí cómo se me aceleraba el corazón. Ahí estaba, el ultimátum. Si firmaba eso, todo quedaba bajo su control. Mis cosas, mi casa, mi negocio, mis inversiones, todo pasaría a manos de Patricia y su gente. Sí, me estaban ofreciendo un futuro, pero a cambio de mi libertad. De mi dignidad. De mi derecho a decidir. La miré directo, con los ojos llenos de firmeza. Nunca voy a firmar esto. Amanda dudó otra vez. Su sonrisa tembló por un momento, pero volvió a armarse. Te vas a arrepentir, mamá. Esta es tu última oportunidad. No sabes lo peligroso que está todo allá afuera. Tú crees que puedes con esto sola, pero no puedes. No quieres hacer enojar a Patricia. Solté el sobre el mostrador, la voz me temblaba de coraje. Lárgate de mi casa, Amanda. Ya acabé contigo. Se quedó parada un segundo, viéndome con una mezcla de lástima y coraje. Luego se dio la vuelta y se fue, sin decir una sola palabra más. Me quedé ahí, en silencio. Sentía la traición hasta los huesos. Y esto ya no era solo entre Patricia o Eric. Era toda mi familia contra mí. Pero una cosa tenía clara. No les iba a dar el gusto de ganar.
Las semanas que siguieron me sentí como si estuviera en el centro de una tormenta. Todo parecía tranquilo por fuera, pero por dentro el caos no paraba. Sabía que me estaban vigilando. Esperaban que fallara, que me quebrara. Pero no iba a darles esa satisfacción. Se acabó eso de ser su peón. Pasé mis días preparándome. Tenía que ser lista. Cada paso que daba, cada palabra que decía, tenía que contar. No había espacio para errores. Patricia y Amanda me habían subestimado. Y ya era hora de cambiar el juego. Pero antes, todavía había algo que tenía que hacer. David había sido mi única luz en todo esto. La única persona que no me soltó cuando todos los demás me dieron la espalda. Pero ni siquiera David pudo protegerme de todo. Tuve que ir directo al problema, a la raíz, y enfrentarlo de frente. Decidí ver a Patricia cara a cara. Ya era hora de acabar con todo esto de una vez. Llegué al estacionamiento del edificio elegante donde estaba su oficina. Las paredes de vidrio brillaban con el sol de la tarde, pero por dentro, todo se sentía oscuro. En cuanto bajé del coche, sentí el peso de mi decisión en el pecho. Esto no era solo una visita. Era el final de una batalla larga y dolorosa por mi vida. La recepcionista me saludó con una sonrisa falsa cuando pregunté por Patricia. No dijo nada más, solo señaló el elevador como si ya supiera a lo que venía. Subí en el elevador. Cada piso que pasaba sonaba con un din que se me metía en la cabeza. Cuando se abrieron las puertas en el último piso, entré a su oficina sin dudar. Patricia estaba sentada tras su enorme escritorio, con esa sonrisa suave que siempre tenía. Pero sus ojos decían otra cosa. Ella sabía por qué estaba ahí. Tenía que saberlo. Evelyn, querida, dijo con su voz melosa. Qué bueno verte. Me alegra que vinieras. No me senté. Me quedé de pie, firme, viéndola directo a los ojos. No vengas con tus juegos, Patricia. Ya estoy harta. No voy a firmar tus malditos papeles. No pienso ser parte de tu plan. Su sonrisa no se movió. Evelyn, estás siendo impulsiva. Esto es lo mejor para ti. Te damos seguridad, estabilidad. Ya no tienes que vivir así. Me acerqué un poco y le hablé con frialdad. No. Lo que tú quieres es control. Quieres mi vida, pero no te la voy a dar. No voy a tirar a la basura todo lo que he construido solo porque tú crees que puedes comprarme. Ella se recargó en su silla, juntando las manos. No lo entiendes, ¿verdad? No tienes opción. Esto no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que nosotros decidimos. Y te vas a arrepentir por no aceptar. No puedes pelear contra nosotros para siempre. Una rabia caliente me recorrió todo el cuerpo. No te tengo miedo. Ni a ti ni a lo que puedas hacer. ¿Crees que puedes manejarme? Te equivocas. Se levantó. Sus tacones sonaron fuerte en el piso mientras caminaba hacia mí. No dejó de mirarme ni un segundo. Ya no hay nada que hablar, Evelyn. Estás cometiendo un gran error. Y no hay vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. Este era el momento que había estado esperando. Ya terminé contigo. Ya terminé con todos ustedes. La cara de Patricia cambió por un segundo. Vi algo ahí, coraje, frustración, no supe bien qué. Pero rápido volvió a ponerse su sonrisa falsa. Muy bien, Evelyn. Si decides seguir por este camino, me aseguraré de que te arrepientas. No eres la única con poder aquí. Se dio la vuelta y tomó el teléfono con calma, como queriendo que yo lo viera. Te vas a enterar de las consecuencias de tu decisión. Esto no ha terminado contigo. Antes de que pudiera colgar, yo ya me estaba yendo. Pero ya no tenía miedo. Ya había decidido. Esta fue la última vez que alguien me quiso controlar. Cuando salí de su oficina, escuché su voz detrás de mí, fuerte y seca. Que esto no se ha acabado, Evelyn. Ya verás. Salí con sus palabras siguiéndome como un eco. Pero esta vez no sonaron como una amenaza.
Sonaron como el último intento de alguien que ya perdió el control. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Pero estaba lista. Lista para pelear. Lista para ganar. Se acabaron los escondites. Se acabó huir. Esta es mi vida. Y ya es mía otra vez.